Mis amados, buenas tardes. Este es un domingo hermoso, donde hace un poco más de 2000 años, Cristo volvió a la vida. Hoy es bueno recordarlo. ¿Te acuerdas aquellas palabras de Jesús? Nadie me quita la vida, decía él. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, pero tengo poder para tomarla. Nadie me quita la vida, dijo Jesús en 2 versículos, Juan 10, 17, 18, por ahí está. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso fue lo que hizo, porque Él vino con un solo propósito: morir por ti y por mí, por los que confesamos a Cristo como Señor, por los que creemos que Él fue levantado por Dios de la muerte. Por eso vino Él, cumpliendo la primera profecía de Génesis 3:15. Su propósito de venir al mundo fue morir. Él quiso dejar su deidad, porque solamente de esa manera Él podía morir. Entonces es lo hermoso de creer, pero de que tú confieses y vivas como Cristo quiere. Tenemos que lo podamos hacer. Le doy la bienvenida a los que nos verán a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Preparémonos, busquemos en el libro de Lucas, si trajiste tu Biblia. Por ahí leí, mientras lo buscas, Lucas 24, los versos 36 al 43. Mientras buscas, te decía, por ahí leí en algún lado que en aquellos días, cuando Cristo estaba en la tierra, no había Biblias. Por eso dice, bienaventurados los que leen, porque no había Biblias. Entonces, hoy que hay Biblias, no las portamos con nosotros. Nos da trabajo, nos da flojera, no sé qué esté pasando. Pero es importante que tú cargues con tu Biblia y que guardes tu celular. Porque en el celular te puedes distraer, aparte de todo. Qué bueno que traes la Biblia en el celular, pero yo recomiendo, guarda tu celular, pero carga tu Biblia. La Biblia está impresa y por ese motivo entonces nosotros debemos hacerlo. Estudiar la Biblia impresa y no en un instrumento como es el celular. Y si traes tu celular, yo te animo a que le pongas en modo avión o en silencio, que no te moleste, que no te distraiga nada. Creo que nos debemos a Él y por respeto a Él vamos a poner toda nuestra atención. ¿Está bien? Vamos a darle lectura a este pasaje que habla de la resurrección de Cristo. Pongámonos un momento más sobre nuestros pies, honrando a aquel que ya nos honró también a nosotros. Acuérdate que Él se llevó nuestra maldad, nuestro pecado en su propio cuerpo, un castigo que merecíamos nosotros, y sin embargo Él fue el que lo hizo por nosotros. Dice Lucas en el capítulo 24, versos 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y viene a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme, pálpenme, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, las marcas de la crucifixión, acuérdate. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo:
¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Vamos a orar. ¿Qué hay en nosotros, Señor, para pagarte el precio de nuestra paz? ¿Qué podemos tener nosotros que tú buscas de cada uno de nosotros? Si fuéramos los más ricos del mundo, no sirve de nada la riqueza. No podemos comprar, Señor, ese precio de la paz que nos has dado, la salvación, Señor. Como aquel mago, Señor, que quiso comprar esos dones que tú das, Señor, con dinero. Y aquel hombre llamado Pedro lo reprendió: tu dinero perezca junto contigo. Porque esa es la verdad, Señor. ¿Tú para qué necesitas eso si tú eres el dueño del oro y la plata? Padre, hoy queremos entregar nuestro corazón a ti, porque tú lo dijiste muy claro. Por eso me ama el Padre, porque yo soy obediente a Él. Yo entrego mi vida y tengo poder para tomarla. Nadie me la quita, sino que yo por mí mismo la tomo, la pongo y la vuelvo a tomar. Porque tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Hoy te ruego, dame gracia para hablarle a mis hermanos, para recordar, Señor, tu triunfo sobre el pecado, tu muerte y tu resurrección. Te agradezco, Padre, que me des esa gracia y que de mis labios, Señor, tu palabra llegue al corazón y pueda ser sembrada en ellos, en tierra fértil, en cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate un momento. Como te decía, Jesús dijo: el Padre me ama porque yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo por mí mismo la pongo. Qué maravilloso lo que hizo Jesús. No tiene precio lo que hizo Jesús por ti y por mí y por todos los que le amamos. Yo quiero decirte una cosa: negar que Cristo resucitó de entre los muertos, esa ha sido siempre la táctica, el plan de Satanás y de todos sus emisarios. Ellos saben que si nosotros negamos la resurrección de Cristo, entonces nosotros no estamos creyendo ni en sus obras ni en su palabra. Esa es la grande verdad. Si nosotros negamos que Cristo resucitó de entre los muertos, es grave para cada uno de nosotros, porque entonces estaríamos diciendo que es falsa su palabra, que sus afirmaciones también son igual, son falsas, que en realidad Él fue, como lo creían en aquel entonces, un buen hombre, un buen maestro, y hasta ahí nada más. Entonces la predicación de los apóstoles del evangelio sería también algo sin sentido, todo falso. Si nosotros negamos la resurrección de Cristo, lo peor de todo es que estamos haciendo mentiroso a Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos 1:4 dijo algo interesante con respecto a la resurrección de Cristo. Él dijo en Romanos 1:4 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Ahí está, a ver. Cristo resucitó hace más de 2000 años y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Cuando nosotros negamos la resurrección de Cristo, nos coloca fuera de la salvación.
Porque la salvación es únicamente para aquellos que creemos y confesamos a Cristo como Señor. Y desde luego creemos que Dios le levantó de la muerte. Pablo lo dijo en Romanos 10:9-10. ¿Qué dijo ahí en Romanos 10:9-10? Todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como Señor y cree en su corazón que fue levantado de la muerte, será salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tú y yo, si lo hemos hecho, y desde luego que lo hemos hecho, porque por eso estamos aquí, debemos nosotros ser firmes en esa fe. Creer de verdad que Él se levantó de la muerte para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. Y tú y yo debemos tratar día a día porque nuestra vida sea diferente, porque nuestro cuerpo sea verdaderamente el templo sagrado donde habita el Espíritu de Dios. Yo quiero pensar que en ti habita el Espíritu de Dios y que si en ti habita el Espíritu de Dios es porque eres obediente a Él. Jesús dijo: sean santos porque yo soy santo. Y la santidad es vivir apartados para Dios. Si tú conoces la palabra, pero no vives la palabra, cuidado. Yo puedo conocer la Biblia desde el principio y hasta el final, Génesis y Apocalipsis. Puedo ponerle puntos y comas, pero si no vivo la palabra, ¿de qué sirve? Recuerda una cosa y nunca se nos olvide, que los que hemos sido perdonados, los que hemos sido justificados, somos los hacedores de la palabra de Dios. Y eso no se te debe olvidar nunca. No se me debe olvidar nunca. Los justificados somos los hacedores, porque entonces cuando nosotros de verdad somos hacedores de la palabra de Dios, nuestro camino ya está trazado. Un día vamos a volver a casa, porque Jesús dijo: yo voy al Padre y voy a prepararte ese lugar que ya está destinado para ti, para mí. ¿Cuándo? Cuando Él lo decida, porque Él es el dueño de la vida. Él nos da vida y el día que Él lo disponga, también nos dirá: ya es hora de regresar a casa. Qué maravilla la de aquel hombre llamado Enoc. Todos sus ancestros vivieron de 800 años para arriba. Enoc vivió 300 y tantos años nada más, porque él caminó con Dios y simplemente desapareció. Qué maravilloso cómo trató Dios a este hombre llamado Enoc. Yo te animo a que tú también puedas hacer lo mismo, caminar con Dios. Al caminar con Dios significa que estás tomado de su mano, que eres obediente y que no tienes nada que te pueda reprochar Él. ¿Por qué? Porque aunque seguimos siendo pecadores, ya hemos sido perdonados, porque hoy vivimos bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de Cristo Jesús. Y eso es lo más importante para todos nosotros. Hay varios hechos que son innegables y que son evidencia de que Cristo resucitó de entre los muertos. Jesús verdaderamente murió en una cruz. Él murió en una cruz y lo testifican los verdugos romanos que fueron los encargados de su crucifixión. Marcos 15, 44, 45 habla y narra que aún Pilato estaba sorprendido de que tan pronto hubiera muerto Jesús. Dice
en este pasaje de Marcos capítulo 15, versos 44 y 45. Vamos a darle lectura. Es importante que nosotros lo sepamos. Te decía, Jesús verdaderamente murió en una cruz, sí, y murió por ti, murió por mí. Así lo testifican estos verdugos romanos que fueron los encargados de su crucifixión. ¿Qué dijo? Pilato les preguntó a ellos, sorprendido que hubiese muerto, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya Jesús estaba muerto. Entonces el centurión le dice, sí, efectivamente Jesús ha muerto, y le entregó el cuerpo a José. ¿Tú te acuerdas de cuál José estamos hablando, verdad? José de Arimatea, si lo tienes entendido. Tú eres un estudioso de la palabra de Dios. Jesús no fue arrojado después de que murió a la fosa común, porque a todos los delincuentes los arrojaban en aquel entonces a una fosa común, donde iban todos. Jesús fue sepultado en una tumba. Por eso José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo se unió a la sepultura de Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque Juan 19, 38 al 42 nos lo narra. Ahí encontramos en este pasaje de Juan, capítulo 19, verso 38 al 42, que después de que Jesús había muerto, fueron y lo bajaron de la cruz. ¿Quiénes? José de Arimatea y Nicodemo. Ahí está, mira. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Dice el 39, pero también Nicodemo, aquel que había venido de noche a hablar con Jesús por temor a sus condiscípulos, a aquellos fariseos, pero vino de noche. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Dice el 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Finalmente dice, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. José de Arimatea y Nicodemo fueron los encargados de la sepultura de Jesús. Jesús no fue arrojado a una fosa común. Él no era un delincuente. Él se hizo delincuente por ti y por mí, para llevar nuestros pecados, para soportar el castigo y darnos a nosotros paz. Pero también aquella mañana, aquel domingo en la madrugada, una mujer, o varias mujeres, lo sabemos por Lucas, también por Juan. Juan nos narra que una mujer, dice capítulo 20 de Juan 1 y 2, que una mujer llamada María Magdalena fue temprano en la mañana, porque iba con el fin de preparar a Jesús con especias aromáticas también, para preparar el cuerpo de Jesús. Pero ¿cuál fue su sorpresa? La piedra estaba removida, la tumba estaba vacía. Que dice, entonces el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra. Dice el 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro
y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estos tres pasajes que acabamos de comentar dan testimonio de que Jesús resucitó, que Jesús murió, pero también resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. La evidencia de que Jesús resucitó de entre los muertos comienza cuando se une a aquellos dos caminantes que iban a la aldea de Emaús. ¿Te acuerdas? Ya creo que te estoy acordando de este pasaje que está aquí mismo en Lucas 24 y comienza del 13 en adelante. Él se une a ellos porque ellos iban caminando a la aldea de Emaús, comentando todos los sucesos acontecidos en esos días, porque fueron 3 días. Por boca de uno de ellos, llamado Cleofas, sabemos que iba al tercer día, iban ellos caminando, es decir, iban caminando el domingo. Entonces, aquí es donde comienza la aparición de Jesús resucitado. Al unirse a estos hombres, empezó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. Dice la Escritura que sus ojos estaban velados, no lo reconocieron. Entonces Jesús les pregunta: ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué van caminando así de esa forma? ¿Qué platican? Y Cleofas es al que narra Lucas el nombre de uno de los discípulos. El otro nomás dice que eran 2, no narra el nombre del otro. Cleofas le responde a Jesús: tú eres el único que no sabe lo que ha acontecido en estos días en esta región. Y Jesús le dice: no, ¿qué cosas? Pues de Jesús Nazareno, que era un varón profeta, que era poderoso en palabra y en obras delante de Dios y delante de todo el pueblo. Sin embargo, los sacerdotes y las autoridades judías lo condenaron a muerte y le crucificaron. Wow. Pero así tenía que hacer, porque Caifás profetizó que valía la pena que uno muriera y no todo el pueblo. Tenía que morir para cumplir la profecía de Génesis 3:15, Cristo Jesús. Entonces siguió platicando: hoy ya es el tercer día y nosotros esperábamos que Cristo, ese Jesús que fue crucificado ya hace 3 días, era el que redimiera a Israel. Pero pues no pasó nada. Aunque nos han sorprendido algunas mujeres, cuenta Lucas, de entre nosotros, que cuando fueron al sepulcro no lo encontraron, pero que 2 ángeles al aparecérseles a ellas les dijeron que Cristo vive. Wow, bendito y gloria sea al Señor. Cristo vive, y Cristo vive por ti y vive por mí, porque Él quiso pagar el precio de nuestra paz. Cristo vive. Dice, y algunos de nosotros fueron y testificaron de esto también. Cristo vive. Pero somos incrédulos. Prácticamente estaba diciendo, él ya murió. Y dice en Lucas 24, 25 y 26, oh necios, dice el Señor, dice insensatos en Reina Valera, ¿por qué no creen en los hechos? ¿Por qué no creen lo que está escrito a través de los profetas? ¿Qué no piensan que era necesario que Él padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y empezó a hablarles de la Escritura, desde Moisés y todos los profetas, todo lo que se dijo de Él. Entonces narra la Escritura de Lucas que llegaron a la aldea de Emaús
Y él hizo como que iba más adelante, porque los dos discípulos iban a Emaús nada más. Entonces, como ya era de noche, le rogaron que se quedara. Dice la Escritura que cuando estaban sentados a la mesa, porque él aceptó quedarse con ellos, que cuando estaban sentados a la mesa, él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los entregó a ellos. En ese momento les fueron abiertos los ojos, pero Jesús desapareció de la vista de ellos. ¿Cómo se han de haber sentido aquellos hombres? Imagínate tú, Cristo está contigo. Está aquí entre nosotros. Él prometió que donde dos o más se reúnen, Él estará entre nosotros. Y aquí estamos. Y aquí estamos en este día glorioso de resurrección, donde estamos recordando lo que Él hizo por ti y por mí. Él resucitó y está aquí entre nosotros. Se olvidaron de la comida. Ya Cristo había desaparecido. Se olvidaron de la comida y levantándose inmediatamente se dirigieron a Jerusalén. Era ya tarde, era en la noche. No podían guardar ellos para sí mismos esta increíble noticia. Tenían que ir a comentarles a aquellos 11. Entonces se dirigieron a Jerusalén, a aquel aposento alto, a los 11. Y cuando llegaron, no pudieron comentar inmediatamente el suceso acontecido para ellos, sino que aquellos 11 emocionados, ¿cómo lo recibieron? ¿Qué les dijeron? Verdaderamente ha resucitado Cristo y se ha aparecido a Pedro. Ha resucitado para ti. ¿Puedes darte ese gozo como el de Pedro? Ha resucitado para ti, de verdad. Oh, gloria a Dios. Ellos estaban emocionados y no podían platicarles porque el gozo que sentían los 11 era verdaderamente supremo, porque sabían que su maestro estaba vivo. Entonces ellos empezaron a platicarles también lo que les había acontecido en el camino, cómo les hablaba, qué es lo que les decían y cómo lo reconocieron al partir el pan. Pero él había desaparecido de su vista. Entonces ellos estaban hablando aún de estas cosas, estos dos discípulos, Cleofas y el otro, cuando la Escritura dice en el verso 36 que Él se presentó en medio de ellos. Lucas 24:36, que Él se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes, paz a vosotros. Wow. Y sigue diciendo que se espantaron, que se llenaron de miedo, de terror, porque pensaban que estaban viendo un fantasma, un espíritu. Pero yo creo que no fue la aparición del cuerpo de Jesús en medio de ellos y que les dijo paz a vosotros. Yo creo que no fue eso. Porque ¿te acuerdas? ¿Qué les sucedió a aquellas mujeres? 2 ángeles con vestidos resplandecientes. Aquellas mujeres, por el verso 24:10 sabemos que era de Lucas, me refiero 24:10, sabemos que las mujeres eran varias. María Magdalena, era Juana, era María la madre de Jacobo y otras. Las que muy temprano en la mañana caminaron al sepulcro de Jesús llevando especies aromáticas o especias, no sé cómo se diga, para preparar el cuerpo de Jesús. Y cuando llegaron, encontraron la tumba vacía.
porque encontraron que estaba removida la piedra, entraron al sepulcro y no encontraron a nadie más que a 2 ángeles. Dice Lucas 24:4, aconteció que estando ellas perplejas, anonadadas, sorprendidas por este hecho de que encontraron la tumba vacía, ahí está, mira, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. No fue la aparición del cuerpo de Jesús lo que los espantó. Acuérdate que los espíritus, en el caso de los ángeles, tenían sus cuerpos resplandecientes. Jesús, en el momento de la transfiguración, ¿te acuerdas? También tenía su cuerpo resplandeciente. Dice la Escritura 17:2 de Mateo que su rostro radiaba como el sol y sus vestiduras tan blancas como la luz. Eso no fue lo que los llenó de temor. Lo que les hizo pensar que estaban viendo un fantasma, un espíritu, fue la forma en cómo entró aquel aposento. ¿Te acuerdas que aquel aposento estaba con las puertas cerradas? Lo sabemos por Juan 20:19. Vamos a darle lectura. Juan 20:19. Aquel aposento estaba cerrado, con las puertas cerradas. Nadie podía entrar. Tenían que abrir por dentro para que alguien pudiera entrar. Eso fue lo que los llenó de temor. Espantados, llenos de miedo, estos hombres, cuando llegó la noche de aquel mismo día, estando las puertas cerradas, ahí está, mira, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Lo que estaba narrando Lucas. Estaban las puertas cerradas. Eso es lo que los llenó a aquellos hombres de temor. Porque ningún ser humano puede materializarse y entrar a un cuarto cerrado. Eso fue lo que los llenó de pánico, de terror, de miedo. Por eso Jesús les preguntó en el verso 38, les preguntó: ¿por qué están turbados y vienen a vosotros estos pensamientos? Estaban, yo creo que como oídos, que no sabían ni qué. Quizás corrieron y porque no pudieron, se pegaron a la pared, y porque no hubo manera de irse más allá, no se pudieron ir más allá. Porque estaban espantados, aterrorizados estos hombres. Sin embargo, Jesús con estas palabras los reprende suavemente y les hace ver sus sentidos, les hace usar sus sentidos para que vieran que Él no era un fantasma ni una alucinación. Dice en el verso 39, miren mis manos y mis pies. Dice, miren mis manos y mis pies, que yo soy mismo, que yo mismo soy. Tóquenme, pálpenme, véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como vean que yo tengo. ¿Notaste lo que estaba diciéndoles Jesús? Tóquenme, tóquenme. El cuerpo de Jesús, la realidad es que estaba adaptado para cualquier situación en ese momento. El cuerpo resucitado, glorificado, podía adaptarse fácilmente a cualquier realidad espiritual o física. El cuerpo resucitado de Jesús era tan real, de carne, con huesos, que podía ver, hablar, palpar, comer, atravesar las paredes. En un momento, y hoy sigue siendo lo mismo, puede estar ausente, pero en otro momento puede estar presente. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Él es ayer, Él es hoy
y será siempre el creador de todos nosotros. Dale gloria a Dios. Señor. Enseguida de esto dice la Escritura que le mostró a estos espantados discípulos sus manos y sus pies. ¿Por qué les mostró sus manos y sus pies? Porque ahí estaban las marcas de la crucifixión, las marcas de los clavos en manos y pies. Por eso les mostró a sus espantados discípulos las manos y los pies, para que de ellos se dieran cuenta que Él era real y que todo lo que les había dicho estaba cumplido, que Él tenía que padecer por los pecados del mundo, que iba a sufrir la muerte, pero que iba a resucitar. Por eso Él dijo: tengo poder para poner mi vida, pero tengo poder para volverla a tomar. Esta gracia me dio Dios Padre porque yo cumplo en obediencia a su voluntad. Pero aún estos hombres estaban espantados y no estaban convencidos de lo que Cristo les estaba diciendo. Entonces Jesús les ofreció otra evidencia para que ellos vieran y se convencieran que Él era tan real como estamos aquí nosotros. ¿Tienen algo que comer?, les dice. Entonces, estoy hablando del 24, 41 al 43. ¿Tienen algo que comer?, Jesús les dijo. Ellos le dieron un pescado y un panal de miel y comió delante de ellos. Qué hermoso lo que debió haber sucedido. Jesús dijo: Abraham quiso ver lo que ustedes ven, pero ustedes son ignorantes. Estaba diciendo a aquellos hombres con los que Él hablaba en aquel entonces. Qué maravilloso que nosotros lo recordamos y creemos en este pasaje de la Escritura tan hermoso que hoy nos está narrando por la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo era necesaria por al menos 3 motivos. Jesús demostró su victoria sobre el pecado. Como Dios, Él no podía morir. Por eso tuvo que dejar su deidad para ser semejante a uno de nosotros. 2:14 de Hebreos, por favor. Tuvo que dejar su deidad para ser como nosotros. Porque solamente como nosotros, siendo de carne y sangre, podía morir. Como Dios no podía morir. Y porque la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir por nosotros. Y con su muerte y su resurrección, Jesús destruyó todo poder de pecado, enfermedad y muerte. ¿Me estás escuchando? La muerte y la resurrección de Cristo destruyó todo poder de pecado, enfermedad y muerte. Así, cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó igual que nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hoy acabamos de leer esta semana que Dios hizo la vida en 6 días. Y tú te diste cuenta que en ninguna de ellas había enfermedad, no había pecado, no había muerte. Vino la desobediencia y entonces entró el pecado, la enfermedad y la muerte. Y todo eso hoy sigue aconteciendo en la vida del hombre por ser desobedientes a Él. Pero cuando tú confiesas tu maldad, dice la Escritura que Él es fiel para perdonarnos
Y si eso lo creemos nosotros, entonces viviremos bajo esa gracia donde Él ya nos ha lavado con su sangre preciosa de esa maldad. Por eso nosotros tenemos que creerle lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús demostró su poder sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Por las heridas de Cristo hemos sido sanados. Pero también otro de los propósitos de la resurrección de Cristo es demostrar el propósito de Dios para la humanidad. El ser humano fue creado para darle gloria a Dios. ¿Me escuchaste? Fuimos creados para darle gloria a Dios. El mismo salmista lo ratifica en el Salmo 150 en el verso 6. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y si tú estás respirando, es por la gracia de Dios. Entonces demos gloria a Dios, a Él, porque Él es el que merece todo esto. Es por su gracia, mis amados, es por su gracia. Pero lo más importante, atiéndeme, lo más importante. Hablábamos hace un momento, mi hermano, cuando los diezmos, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo y lo entregó a una muerte y a una muerte de cruz por todos nosotros. Entonces, lo más importante es que la resurrección de Cristo es una prueba que dejó satisfecha la ira de Dios por el sacrificio de Cristo. ¿Me escuchaste? Tienes que entenderlo. Abrázalo. La resurrección de Cristo es una prueba que la ira de Dios fue satisfecha por el sacrificio de su Hijo. Y eso es por ti y para mí. El mismo apóstol Pablo lo dijo en Romanos 4:25. Vamos a darle lectura porque es importante que nosotros lo conozcamos. Romanos 4:25. Dice Romanos 4:25. Vuelvo a insistir. La muerte y la resurrección de Jesús es una prueba de que el sacrificio de Jesús satisfizo la ira de Dios, el cual fue entregado por nuestra maldad, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestro perdón, para nuestra justificación, amado. Tienes que entenderlo, tenemos que entenderlo. Nos estamos perdiendo, amados. ¿Por qué no entendemos? Si Él ya entregó su vida por nosotros, ¿por qué no queremos entender? ¿Cómo sabes que vas a amanecer mañana? Tienes que estar a cuentas hoy y ya. Encuentra el camino de regreso a casa. Dice la Escritura, más vale no haberme conocido. Tienes que entender que por Él estamos aquí, a Él nos debemos. Él emana la vida. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué seguimos siendo tan necios? Oh, necios e insensatos. ¿Que no entiendes que Él tenía que sufrir todo esto por nosotros? Lo acaba de decir. Por eso cuando tú confiesas a Cristo como Señor y crees que fue levantado de la muerte, en ese momento tenemos nosotros la prueba de que hemos sido aprobados por el Padre. Y eso es lo más hermoso, que su obra de redención en la cruz fue para todos nosotros.
nunca se te olvide. Todo aquel que invocare el nombre del Señor y vive para Él será salvo. ¿Tú crees verdaderamente lo que hemos hablado el día de hoy? Porque aquel que niegue la resurrección de Cristo está perdido totalmente. Nosotros somos testigos, la mayoría de los que estamos aquí, de que lo que habla la palabra es poder. Y hemos visto cómo nuestro enemigo, el diablo, se somete a la palabra. Por eso la autoridad que tenemos, debes tú cultivarla cada día. ¿Te acuerdas que aquellos hombres, los hijos de Seba, cuando quisieron exorcizar a aquel endemoniado? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sabemos quién es Jesús. Y conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y la única manera de que tengas la relación con Él es, primero, estudiar la Biblia. Segundo, tener tiempos de oración. Pero tercero, ser obedientes. Si tú fallas en alguna de las tres, no te hagas ilusiones. La verdad, estás mal. Si no eres obediente, vuelvo a insistir, solo los hacedores de la palabra de Dios son los que son justificados. Pongámonos de pie. Démosle gloria y honra al que lo merece. Démosle gloria y honra al que lo merece. Aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que debe habitar en tu corazón. Aquel que murió por cada uno de nosotros. Aquel que quiso saldar nuestra deuda. Porque la paga del pecado es muerte y Él murió para nuestra justificación. Él murió por nuestros pecados. Decíamos hace un momento, si nosotros negamos a Cristo, y no necesariamente nuestra boca debe decir que yo lo niego, que Él resucitó, tus hechos, tus actitudes, tu comportamiento está diciendo que tú niegas a Cristo, porque la salvación es únicamente para aquellos que creemos y confesamos a Cristo como Señor y como Salvador y creemos que fue levantado de la muerte. Amados, confiésalo como tu Salvador, como aquel que cargó con el castigo por nuestra maldad. Simplemente dile con tu boca y en voz audible. Te recuerdo, ¿por qué audible? Porque el diablo no es omnisciente y él tiene que escuchar de tu boca que tú renuncias a él, que tú crees en Jesús, que Él te salvó, que Él nos sacó de esas tinieblas a la luz admirable de Cristo. Tienes que confesarlo, tienes que pedir perdón por tus pecados, porque Cristo es el único que perdona el pecado. Hoy tienes esa dicha y esa oportunidad. No esperes para mañana lo que quizás no puedas hacer. De verdad, hoy confiesa a Cristo. Dile con tu boca: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que murió por mis pecados. Entra en mi corazón y sé mi Señor, sé mi Salvador, y lávame con tu sangre preciosa. Yo quiero vivir bajo tu gracia, quiero vivir para ti, Señor, porque quiero que el día que me llames a tu presencia
pueda estar contigo en alabanza, adoración, dándote gloria y honra a ti, Señor. Por eso te acepto como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hace más de 2000 años estabas físicamente aquí en la tierra, como nosotros hoy. Y tú nos has dejado este legado tan precioso, Señor, para que creamos en lo que tú hiciste por nosotros, porque tú pagaste el precio de nuestra maldad. Señor, ahora que nosotros hemos confesado y hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, Señor, sé que tú nos has restaurado y que ahora habitas en nosotros y que ahora nuestros cuerpos se han convertido en un templo del Dios viviente. Y ahora, Señor, permítenos no dar un paso hacia atrás, sino dar testimonio de ti con nuestra manera de ser, de comportarnos, de vivir, Señor, porque tú lo has dicho, los justificados son los que son obedientes a ti, Señor. Permite, Señor, que al caminar de tu mano podamos ser esos discípulos que, Señor, creen en ti, no como aquellos, en el caso de Cleofas y el otro discípulo, y aún los mismos discípulos como Pedro, que hasta que no vieron evidencia creyeron en ti, Señor. Nosotros sin ver creemos en ti. Sé, Señor, que tú vives en nosotros y que ahora nosotros debemos vivir para ti. Gracias, Señor, porque es lo único que podemos dar. Gracias. No tenemos nada más que gracias, Señor, para ser agradecidos contigo. Tu muerte y resurrección nos dio vida. Tu muerte y resurrección nos hace ser partes de tu familia, Señor. Establece tu reino en nuestros corazones y ayúdanos a vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén.